Hola, seguimos con el catabolismo de los aminoácidos. Vamos a ver ahora cómo eliminamos el nitrógeno de nuestro organismo, el nitrógeno que poseen en su estructura los aminoácidos que habíamos ingerido en la dieta o que sintetizamos de nuevo en el hígado, o también los aminoácidos que derivan de la degradación interna de las proteínas. Este son aminoácidos, fíjense su grupo amino y fíjense el grupo carboxilo. Los aminoácidos, dado a la presencia de su grupo amino, estos están protegidos de la degradación oxidativa. Es decir, que este grupo amino es como quien dice el escudo para que los aminoácidos no puedan ser oxidados. Entonces nosotros lo que hacemos es, o nuestro organismo lo que hace es eliminar ese grupo amino para que puedan ser entonces utilizados estos aminoácidos como fuente energética en el caso de los aminoácidos glucogénicos, o para que sean entonces eliminados ese nitrógeno en forma de amoníaco, en forma de urea, o sean destinados a la formación de otros procesos o de otras moléculas como vimos anteriormente. Esta eliminación del nitrógeno es una etapa obligatoria, es una de las etapas obligatorias del catabolismo de los aminoácidos. El grupo amino entonces va a destinarse a, como ya les dije, a la incorporación de otros compuestos, o vamos a metabolizar estos esqueletos carbonados, y vamos a metabolizar estos esqueletos carbonados para la síntesis de otras moléculas. La primera fase del catabolismo de los aminoácidos es normalmente la eliminación del grupo amino. La primera fase del catabolismo de los aminoácidos consiste en la eliminación del grupo amino. Y esta fase tiene dos tipos de reacciones químicas. La primera es la transaminación, que no es más que la transferencia de un grupo amino, y la desaminación oxidativa, que no es más que la eliminación del grupo amino de manera oxidativa de esos aminoácidos. Estas dos reacciones químicas finalmente van a dar como resultado amoníaco y aspartato, que son las dos fuentes fundamentales de nitrógeno para que vayamos al ciclo de la urea y podamos sintetizar esta molécula, una molécula muy inofensiva que nos va a permitir sacar el exceso de nitrógeno de nuestro organismo. Las transaminaciones son reacciones químicas catalizadas por unas enzimas que se llaman aminotransferasa o transaminasas, que se caracterizan además porque utilizan un cofactor que es el fosfato de piridoxal, un derivado de la vitamina B6. El aminoácido sobre el que estemos actuando, pues entonces se va a convertir en un alfa-cetoácido, y ese alfa-cetoácido entonces se va a convertir en el aminoácido correspondiente. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es una transferencia, no una eliminación del grupo amino. Vamos a ir de un aminoácido a un alfa-cetoácido, de un alfa-cetoácido al aminoácido correspondiente. Eso es importante que logren entenderlo. Entonces, ¿qué pasa con este alfa-cetoácido? Específicamente con el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es fundamental. ¿Por qué? Porque él es como quien dice el aceptor general de los grupos aminos de la mayoría de los aminoácidos y se convierte en glutamato. Es decir, que cuando vayamos a transaminar todos nuestros aminoácidos, excepto dos que no entran en este grupo, pues entonces van a permitir que el alfa-cetoglutarato sea quien acepte esos grupos aminos y se convierta entonces en glutamato. De esta manera el glutamato se convierte como en un reclutador de nitrógeno para ser eliminado de nuestro organismo. El glutamato se desamina oxidativamente y entonces puede usarse también para la síntesis de otros aminoácidos que no son esenciales, que nosotros producimos. Como ya les dije, las enzimas que catalizan las transaminaciones se llaman aminotransferasa y antiguamente se le llamaba transaminasas, o sea que dependiendo del libro en el que ustedes estén estudiando ahora, pues pueden localizarla con alguno de estos nombres. Miren la reacción química, el alfa-cetoglutarato, el aceptor general de grupos amino en las transaminaciones. Al aceptar el grupo amino, pues entonces se convierte en glutamato. Recuerden que
Las aminotransferasas utilizan el fosfato de piridoxal como cofactor. Transferencia del grupo amino desde un aminoácido hacia un alfa-cetoácido. Fíjense, aquí tenemos en el caso de la alanina, vamos a transferir este grupo amino de la alanina, que es un aminoácido, hacia el alfa-cetoglutarato. Una vez que el alfa-cetoglutarato acepte ese grupo amino, pues entonces se convierte en glutamato. Y la alanina que ha cedido su grupo amino, pues entonces se convierte en piruvato. Una cosa importante de las transaminasas es que están localizadas en dos espacios celulares, en el citosol y en las mitocondrias. ¿De qué tejidos? Del tejido hepático, del tejido muscular, del tejido renal y también a nivel del intestino. Les dije anteriormente que prácticamente todos los aminoácidos van a ser transaminados, excepto dos que no entran en este grupo de reacciones químicas, que son la lisina y la treonina. Pero el resto va a participar en la formación o del piruvato, del oxalacetato o del alfa-cetoglutarato. Las enzimas aminotransferasas o transaminasas se van a nombrar en función del dador específico de grupo amino. En este caso, la enzima se llama alanino-aminotransferasa. ¿Por qué? Porque este es el aminoácido dador o donador de grupo amino. Alanino-aminotransferasa. La alanina le transfiere su grupo amino al alfa-cetoglutarato. Y se puede llamar, porque son reacciones reversibles, se puede llamar también glutámico pirúvico transaminasa, en el caso de que la reacción ocurra de manera reversible. Las aminotransferasas más importantes clínicamente son la alanino-aminotransferasa, que acabamos de verla, y también la aspartato-aminotransferasa. Todas ellas utilizan el fosfato de piridoxal como cofactor. Esto es importante. Miren el ejemplo, el mismo ejemplo que vimos anteriormente, aquí tal vez un poco más claro. El aminoácido es la alanina. Vamos a transferir el grupo amino hacia el grupo cetónico del alfa-cetoglutarato, generando de esta manera el piruvato, que el piruvato es una alanina desaminada, literalmente, y entonces generando ya el glutamato una vez que se añade o que se transfiere el grupo amino al alfa-cetoglutarato. Ya conocemos que este glutamato es un recaudador o un secuestrador de nitrógenos. La glutámico pirúvico transaminasa es una enzima citoplasmática y participa fundamentalmente en las transaminaciones hepáticas, cardíacas y del resto de los músculos esqueléticos. Aquí tenemos otra transaminación, en este caso utilizando el aspartato como donador de grupo amino. Vamos a transferir el grupo amino hacia el alfa-cetoglutarato. Recuerden la importancia del alfa-cetoglutarato. Y entonces vamos a generar oxalacetato cuando desaminemos el aspartato, y vamos a generar glutamato cuando aminemos el alfa-cetoglutarato. De esta manera, la aspartato aminotransferasa nos permite reclutar iones de hidrógeno. En el caso de que la reacción química ocurra de manera reversible, pues entonces se va a llamar glutámico oxalacético transaminasa. Está localizada tanto en el citoplasma como en la mitocondria y es especialmente abundante en el músculo cardíaco y también en el tejido hepático. Vamos a ver que de una u otra forma prácticamente todos los aminoácidos van a participar en las reacciones de transaminación. Algunas van a producir piruvato y otras van a producir oxaloacetato, pero al final todas van a utilizar este proceso de transaminación para producir su cetoácido y el aminoácido correspondiente. Estos aminoácidos pues entonces se pueden convertir nuevamente o pueden ser donadores del alfa-cetoglutarato, y ya sabemos que una vez que ocurran estas reacciones químicas, pues entonces podemos producir grupos aminos, y esos grupos aminos pueden ir
En el caso de la desaminación oxidativa, pues puede ir a la síntesis de urea. Este es el destino final del grupo amino de los aminoácidos, síntesis de urea o liberarse como amoníaco también, que lo vamos a ver más adelante. La desaminación oxidativa de los aminoácidos, vamos a ver algo distinto en el caso de la desaminación, porque en el caso de la transaminación lo único que hacíamos era transferir un grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido o viceversa, pero en el caso de la desaminación oxidativa lo que vamos a hacer es eliminar ese grupo amino y liberarlo en forma de amoníaco libre. Esta reacción química es catalizada por una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, una enzima que se localiza fundamentalmente en el hígado y en el riñón y que va a tener una particularidad fundamental al producir los amoníacos libres, pues entonces estos van a participar como precursores para la síntesis de urea en el ciclo de la urea, y los alfa-cetoglutarato o el alfa-cetoglutarato va a ser utilizado para introducirse en el metabolismo energético. Recordemos que hay aminoácidos que se destinan a sintetizar glucosa, a sintetizar cuerpos cetónicos que secundariamente van a ser fuente de ATP o de cofactores reducidos de agua y de dióxido de carbono cuando culmine su metabolismo total. La glutamato deshidrogenasa se va a caracterizar porque utiliza el NAD, el nicotinamina adenindinucleótido oxidado, y también el nicotinamina adenindinucleótido fosfatado oxidado como cofactores. Vamos a ver que en dependencia de la vía de las reacciones químicas utiliza una u otro de estos cofactores. En el caso de la transdesaminación oxidativa, que es la reacción química combinada entre desaminación y transaminación, pues los grupos aminos de la mayoría de los aminoácidos son canalizados a glutamato. Eso lo vimos ya gracias a la acción de la transaminación. Y ese glutamato, que también es el único aminoácido que experimenta una rápida desaminación oxidativa, generando alfa-cetoglutarato y liberando grupo amino en la mayoría de los aminoácidos en forma de aminoácidos, en forma de amoníaco, perdón, y esto lo hace gracias a la enzima glutamato deshidrogenasa. En esta reacción, pues vemos cómo de un aminoácido podemos transferir un grupo amino generando un alfa-cetoácido, y ese alfa-cetoácido, cuando acepta ese grupo amino, pues entonces se convierte en un aminoácido que es el glutamato, el reclutador de amoníaco. Y puede ocurrir también una reacción sobre el glutamato, ¿verdad?, para desaminarlo en una desaminación oxidativa catalizada por la glutamato deshidrogenasa de glutamato. Quitamos el grupo amino, obtenemos nuevamente alfa-cetoglutarato utilizando una molécula de NAD. En este caso, nicotinamina adenindinucleótido oxidado entra y sale como nicotinamina adenindinucleótido reducido, pero liberando también una molécula de amoníaco libre. Ya les dije que la glutamato deshidrogenasa era una enzima especial porque utilizaba tanto el nicotinamina adenindinucleótido reducido como el nicotinamina adenindinucleótido fosfatado reducido. Entonces esta enzima pues va a utilizar el NAD cuando estemos hablando principalmente de desaminación oxidativa, y va a utilizar el NAD fosfato cuando estemos hablando particularmente de laminación reductora. Esta es una enzima exclusivamente mitocondrial y la vamos a encontrar en la mayoría de nuestros tejidos. Lo importante de aquí, de esta reacción química, es que conozcan los cofactores que utiliza, que conozcan que uno de los productos finales es el amoníaco, que va a ser entonces destinado a la función que dijimos anteriormente. Y otra cosa importante
es que vean que esta enzima tiene regulación y el tipo de regulación que tiene es regulación alostérica. ¿En qué consiste la regulación alostérica de la glutamato deshidrogenasa? Pues esta enzima utiliza el GTP como efector alostérico negativo o inhibidor alostérico y el ADP como activador alostérico o efector alostérico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aumenta la cantidad de energía a nivel celular, pues entonces la degradación de los aminoácidos va a inhibirse. En cambio, cuando disminuye la energía a nivel celular, pues este ADP, que es un sinónimo de la utilización de las moléculas de ATP que han sido degradadas hasta adenosindifosfato, pues entonces facilita la degradación de los aminoácidos para que sean utilizados sus cadenas carbonadas como fuente energética para que la célula realice sus funciones vitales. Vamos a dejar también esta parte de catabolismo de los aminoácidos hasta aquí. Por favor, en la medida en que vayan viendo y teniendo alguna duda, pues entonces la anotan por ahí para ir adelantando en el estudio del metabolismo de los aminoácidos.